Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Marc. Buenas, ¿qué tal? Y buenas tardes, Paulo. Hola, buenas. Bueno, estamos en la presentación virtual del cómic La señora de Chicago, un caso de Alice Clement. Es un cómic recientemente publicado por el sello Evolution de la editorial Panini. Es un cómic inspirado en la historia real de Alice Clement, que es una de las primeras policías de la ciudad de Chicago, con todo lo que eso supone. Estábamos hablando a principios del siglo XX, si no recuerdo mal, a principio a finales de la primera década es cuando ella entra en la Academia de Policía, y en concreto la historia que nos trae aquí es una historia que acontece en 1917. Esto es muy importante por cosas que luego comentaremos para situarlo históricamente, puesto que, digamos, está inspirada, como decíamos en su momento, inspirada en una situación real y en personajes reales, aunque la historia evidentemente es ficticia, pero sí que es importante entender en qué contexto histórico sucede. Estamos hablando en el año 17, estamos hablando un poco antes de la catástrofe que supuso, por ejemplo, el virus de la gripe española, que empezó en Estados Unidos, aunque la gente la conoce como la gripe española y la gripe de la Primera Guerra Mundial. En realidad es que empezó en Estados Unidos y fue realmente una escabechina en diferentes ciudades, especialmente las ciudades grandes. Estamos hablando también que es anterior a la década de los años 20, de los años felices, y también evidentemente estamos hablando de antes de los años 30 y todo lo que supone la mafia asociada pues, a la ley seca, por ejemplo, ¿no? Y eso es importante contextualizar en qué momento histórico está sucediendo. Pero bueno, esto también nos sirve de pie a la primera pregunta que os quería hacer, y que tiene que ver con el origen de esta idea y de este cómic, ¿no? Yo entiendo que sois dos autores que vivís en ciudades diferentes, y hace poco me decíais en el pasado Salón del Cómic que os habéis conocido en persona en Barcelona, en el Salón del Cómic. Este tipo de presentaciones virtuales tiene la ventaja de que cada uno estamos en un lugar diferente. O sea, Marc y yo estamos en Barcelona, cada uno en su despacho, en su casa, y Pablo está en Málaga. Con lo cual, la oportunidad de que haya una presentación virtual permite que cada uno esté en ciudades totalmente diferentes y podamos hacer una presentación con los dos autores. La primera pregunta, como os decía, es muy sencilla y tiene que ver con la génesis de la idea. ¿Cómo surge hacer una historia de esta primera pionera de la policía de Chicago, como es Alice Clement? Pues, bueno, lo primero, gracias y bienvenidos todos los que nos estéis viendo, escuchando, etcétera. Y en lo que respecta a la idea, en realidad esto empezó tomando unas cañas, como empiezan la mayoría de las buenas ideas, y hablando con compañeros. Realmente no sé cómo llegó el tema, pero nos planteamos, uno de mis compañeros decía que Al Capone fue el primer mafioso y otro decía que no. Al Y Capone, aparte, el primer mafioso de la historia en Chicago. exacto. Y fue cuando pues nos pusimos a mirar y tal, y efectivamente, o sea, Al Capone no fue el primero ni de broma, por mucho que fuese más famoso o el más relevante. Pero entonces, bueno, investigando un poquito, a mí se me quedó la mosca de tercera oreja de, oye, realmente sé muy poco del génesis de la mafia, de cómo era el panorama en Chicago justo antes del auge de la mafia y tal. Entonces me puse a leer y me di cuenta de que el nombre de Alice Clement aparecía de manera, bueno, esporádica en algunos artículos de periódico previos a que las noticias se apoderasen, o sea, que la mafia se apoderase de las noticias, ¿no? Y ahí fue donde dije, espérate un segundo, vamos a buscar quién era esta señora, porque es raro que aparezca tanto, y me di cuenta de quién era este personaje como tan interesante, y que por no tener, no tenía, no sé si lo tiene ahora, lo tengo que mirar, lo tengo que confirmar, pero por no tener no tenía ni Wikipedia en español. O sea,
en inglés sí, pero tampoco muy completa. Y nada, a partir de ahí, a la que descubrí el personaje, ya fue cuestión de tirar del hilo y empezar a investigar y descubrir que era alguien absolutamente fascinante. Bueno, hay un tema importante que acabas de comentar y es que es una persona que aparece en los medios de comunicación de la época, también por sus hazañas, pero también por el hecho justamente de ser la primera mujer policía, ¿no? Correcto. De hecho, Alice estaba en una promoción de, creo, 10 mujeres que se digamos, consiguieron el título, el cargo de policía a la vez, pero sí fue la primera que fue inspectora de policía. Entonces, claro, ella era un personaje muy relevante por varias razones, aparte de porque era muy buena en su trabajo. Era como muy Sherlock Holmes en el sentido de entrar en una habitación y saber cuántas baldosas hay solo de echar un ojo, saber si te ha llovido viniendo, si has venido corriendo porque llovía o no, y ese tipo de cosas. Además de esto, era una persona que no se resignaba ostras, me están mirando porque soy la rara del equipo, porque soy mujer en un mundo de hombres y tal. Ella vio que la estaban mirando justamente por esto y dijo, vale, pues me voy a apoderar de esto. En vez de hacerlo una debilidad, lo voy a hacer una virtud. ¿Y queréis mirarme? Pues adelante, miradme. Y en vez de ir en uniforme a policía a los casos, iba como si fuese vestida para ir a la ópera. Entonces, Claro. bueno, la llamaban esto, la Sherlock Holmes femenina, o la detective que lleva perlas, o la detective del abrigo. Entonces, era, bueno, Pero claro, relevante. que lo has dicho muy rápido, esto es importante. O sea, tenía motes en los medios de comunicación y iban en este sentido, ¿no? Es decir, la Sherlock Holmes femenina. ¿Qué más has dicho? A ver, cuenta. La detective que lleva perlas, la llamaban. Bueno, detective no en el sentido que nosotros le llamamos, o sea, la inspectora que lleva perlas. En Estados Unidos hacen esta cosa de llamar detectives a los inspectores y aquí nos peta un poco la cabeza. O la del abrigo, ¿no? Por el hecho de que iba bien vestida. Correcto, ¿No? del abrigo o sea, el fur coat, el abrigo este de pieles. También tú explicas, porque hay un dossier muy completo al final del cómic que yo creo que está muy bien, porque sitúa al lector, digamos, en lo que acaba de leer. Hablabas de que al principio le dan como casos menores, pero el hecho de que son casos menores y más fáciles de resolver, digamos, ella eso lo aprovecha en positivo, digamos, para salir mucho más y para presumir, digamos, de su éxito, ¿no? Exacto. De hecho, esta fue una de las cosas que fuimos viendo a medida que íbamos haciendo la documentación, que más allá de los casos gordos de asesinatos y grandes robos y tal, al principio ella estaba como en una cosa muy pequeñita de timos, de pequeños chanchullitos, ha habido una discusión entre dos personas en una esquina y ella, pues eso, no solo resolvía el caso o solucionaba el problema, sino que además se preocupaba de llamar a la prensa para que viniesen a ver y mirar qué bien lo que estamos haciendo y tal. O sea, en este sentido, a nivel publicitario, para la propia policía de Chicago también está bien. Más allá del hecho de que tuviesen que aceptar que un poquito regañadientes de que ya fuese muy buena en su trabajo. Claro. El tema de que era muy conocida en los medios de comunicación lo explotaremos dentro de un rato, porque daré más preguntas sobre su potencial, digamos, en el cine. Hablando del proyecto en concreto del cómic, hay un momento en que tienes que decidir quién es el dibujante que va a hacer tu historia. ¿Cómo surge la conexión con Pablo? Pues, como decías, Pablo y yo nos conocimos directamente presencialmente. Nos conocimos en el último cómic Barcelona de hace un mes, bueno, no hace ni un mes. En mayo de 2022. Lo digo por si se nos están escuchando en el Exacto. futuro. Os conocisteis presencialmente en mayo del 2022, justo en el momento en que se estaba presentando la novedad editorial, pero ya llevabais, digamos, más de un año trabajando, ¿no? Exacto. O sea, el tema aquí es, tengo esta historia, digo, buah, esto creo que tiene chicha, le veo potencial para hacer una novela, pero le veo mucho más potencial como cómic. En tanto que el punto visual creo que ayuda mucho en este caso con un personaje como Alice y con esta, o sea, me parecía clave el hecho de una persona que le gusta mostrarse tanto, tipo, mostrarla. ¿Vale? Entonces, pues, literalmente Pablo y yo no nos conocíamos de antes y yo le seguía en redes porque, bueno, sigo a dibujantes que me parece que son buenos y Pablo es uno de los que me parece que son muy buenas.
Y le mandé un mensaje con todo el morro de hey, hola, ¿qué tal? ¿No me conoces de nada? Soy Marc, he hecho estas cosas, me gusta mucho lo que haces y me parece que tengo una historia en la que, bueno, pues tu estilo funcionaría muy bien. ¿Quieres que le echemos un ojo? Y en vez de decirme quién eres loco, qué me está usted diciendo, me dijo, hablemos, ¿no? Está bien. Esto me recuerda a una mesa redonda que hice hace años con guionistas, que la mesa redonda se titulaba Guionista soltero busca dibujante. Iba en esta línea. Entonces, aparece Pablo, digamos, con el proyecto un poco trabajado, digamos, con la historia trabajada, ¿no? Exacto. Y ahí ya fue empezar a trabajar mano a mano con Pablo para desarrollar el dossier que luego llevaríamos a editoriales para ver si, bueno, para ver qué les parecía el proyecto, desarrollar los personajes, desarrollar las páginas de muestra que de hecho son ¿cuántas hicimos, Pablo? ¿5 o 6? 5 o 6, recuerdo. Sí, las 5 o 6 primeras páginas, ¿no? Bueno, para que los editores también vean cómo narro yo por escrito y cómo narra Pablo a nivel visual. Claro, hay que reconocer aquí el trabajo del sello Evolution y de su editor, de Alejandro Martínez Viturtia, en dar soporte, digamos, al talento autóctono. Y en este caso, tú ya habías publicado en Evolution la historia Viejos Descubridores. Correcto. Hace unos 4 años más o menos, y que tenías esa relación, digamos, con el sello, y te ha dado esta confianza de volver a repetir, digamos, nuevamente con este título, que me parece un título muy, muy interesante, ¿no? El de La señora de Chicago, ¿no? Entonces me imagino que en estas primeras páginas, Pablo, estaba también el diseño de personajes, diseño digamos, de la ciudad de Chicago, ¿no? Que pasa a ser un personaje muy importante también en la trama. Y algunos aspectos más técnicos, digamos, como el color, etcétera, ¿no? ¿Cómo planteas estas primeras páginas y cómo es el diseño de personajes? Sí, lo primero que recuerdo que me mandó Marc fue, porque Marc, si tiene algo, dice, le contacté, no sé qué, no sabes quién soy y tal, pero sabe vender muy bien las ideas. A mí ese mismo dossier que viene al final súper documentado del cómic, pues algo parecido me mandó a mí al principio. Y dije, oye, qué chulo, la verdad es que no conocía el personaje. Tenía yo ganas de hacer algo histórico porque había hecho un sorteo de fantasía, etcétera. Digo, oye, pues mira, pues la verdad es que puede estar muy bien, es una propuesta diferente. Y en la toma de contacto fue un poco buscar el tono. Nos centramos sobre todo en los personajes. Hicimos las primeras paginillas para ver el tema de escenarios, porque evidentemente al ser la ambientación tiene un peso importante en la propuesta, pero sobre todo nos centramos en diseños de los 4 personajes principales para ver un poco cuál sería el tono que funcionaría mejor en la historia, porque yo dependiendo del TVO, no siempre dibujo de la misma manera, sino que trato que se vea beneficiada en la historia del estilo. Si es más de terror, pues lo dibujo de una manera, si es más cómico, lo dibujo de otra. Este tenía como, por un lado, ese elemento de investigación, de thriller policial, pero luego también, la verdad es que lo que me pasó Marc, tenía un toque bastante divertido, porque la verdad es que el personaje principal, la Liz, es muy, muy carismático. Entonces mi primera preocupación fue un poco eso, decir, vale, voy a buscar un estilo que encaje con la propuesta y con la historia, pero que además le podamos sacar partido a la expresividad de los personajes, que no sea excesivamente serio. Claro, yo os tengo que felicitar realmente a los dos, porque habéis conseguido que casi todos los personajes importantes de la historia veamos claramente cuál es su carácter, su personalidad, entendamos cuál es su comportamiento, y esto
lo conseguís con el trabajo de los dos, con el trabajo del guión, pero también con la gestualidad, digamos, con la cámara que utilizas, con las imágenes que utilizas en la forma de actuar, ¿no? Porque hay poco texto, eso también es importante. Es decir, que entiendo que el trabajo del guionista, no sé si te pasaron un guión técnico. ¿Me explico? Sí, o sea, Pablo, me gusta siempre preguntarles a los dibujantes con los que trabajo cómo quieres el guión. Y en este sentido es como, vale, hay dibujantes que te piden que les digas, mira, dime exactamente el ángulo de la viñeta y todo por página, hay otros que te piden, dime lo que pasa por página y ya me dividiré yo tal, y hay otros que te piden un punto medio entre una cosa y la otra. Dime cuántas viñetas hay, pero luego ya elijo yo y tal. En el caso de Pablo fue este punto medio, que creo que ahí es donde él puede permitirse brillar como brilla. Entonces, sí había descripciones, sí te pasé algunas fotos de documentación, Pablo, pero tampoco te pasé muchísimas. O sea, a ver, Alice y el resto de personajes son gente real, con lo cual había por supuesto, documentación, pero bueno, después había mucho lado de que Pablo tuviese su creatividad, ¿no? Claro. También hay el tema de la ciudad de Chicago, ¿no? Que es muy importante por todo lo que supone contextualizar también desde un punto de vista tecnológico, es decir, que aparece una radio, aparecen vehículos, aparecen las propias casas. ¿Hasta qué punto estuvisteis buscando información de qué había en esa época concreta? Pues ahí nos echamos un ratito, las cosas como son. Sí que es cierto que para algunas cosas, aviso a cualquier historiador que nos esté oyendo, seguro que hay cosas que están mal. Lo sentimos, os pedimos disculpas desde antemano, pero bueno, hemos intentado ser lo más fieles posible mirando cuáles son los modelos, que se aparece un coche, pues cuáles son los modelos de coche más o sea, que más se vendían en aquel momento para que, digamos, ya que aparece uno, sea algo que por probabilidad Bueno, sea fácil que... Sí, ya te digo yo que era el Forte. Sí, tal cual. Tiene el guión, pone Forte, tal. Pero sí, o sea, lo mismo con las radios y con demás, pero bueno, ahí ya, o sea, lo que nos encontramos fue con una cantidad no tan grande como esperábamos de fotografías de la época, con lo cual ahí hubo que meter bastante imaginación por parte de Pablo, ¿no? Bueno, porque hay muchas películas y fotos que son justo posteriores. Claro, exacto. De los años 30, lo que tú quieras. De los años 20 ya encuentras más cosas, de los años finales de los años 10 hay cosas, por supuesto que hay cosas, pero por ejemplo, la comisaría en la que trabajaba Alice no la hemos encontrado nunca. Encontramos otra y nos ha servido de referencia, pero la de Alice como tal, pues chicos, no, no se dio el caso. Seguro que se parecen todas. Oh, hombre, esto como los aeropuertos. Al final, todos son más o menos el mismo patrón. Esto del Forte, que deciros como curiosidad, porque ahora lo comento en clase con mis alumnos y no tienen ni idea, que hay una famosa frase que hasta hace muy poco se conocía, pero yo creo que ahora ya no es, digamos, popular, que es la expresión de que el coche puede ser del color que quieras, siempre y cuando sea de color negro. No sé si la sabéis. No lo había oído, pero me parece genial. Pues esta es una frase de Henry Ford cuando hacía los coches, básicamente hacía el Forte, que fue el coche más importante y que yo creo que provocó, digamos, el desarrollo económico de principios del siglo XX en Estados Unidos. Y fue el inventor de la cadena de producción, de la cadena de producción de los coches. Y una de las características para que fuera tan barato es que, claro, todos los coches eran iguales. Entonces tenías el mismo coche para ir por la ciudad que por ir por el campo, que para ir a misa el domingo, digamos, ¿no? Es decir, que todos los coches eran iguales, pero eran tan iguales que todos eran negros. Entonces hay esta frase mítica de Henry Ford, de principios de siglo, que decía esto, ¿no? De todos los coches pueden ser del color que quieras siempre y cuando sea de color negro, porque si es de otro color vale mucho más dinero. Pero bueno, sí. Y aparte el negro te combina con todo, déjate. Así, bueno, sí, lo dicho, te lo llevas a misa y te va a cuadrar. Esta frase me servía para introducir un tema que yo creo que es absolutamente delicado en un cómic de este tipo, que es el uso del color en la historia, ¿no? Yo creo que es un trabajo que yo creo que le habrá dado algún dolor de cabeza a Pablo, ¿no?
Sí, la verdad es que he de decir que ese ha sido el último TVO que he coloreado. Ya a partir de este año he dicho, no, a mí ni me busquéis un colorista porque no voy a volver a colorear. Ya era el tercer, con este era el tercer tomo que coloreaba yo, hacía el dibujo y coloreaba. Y por un lado me gusta mucho, porque también me gusta mucho dar color y al final el color es tan importante como la línea, ¿no? Le da carácter, le da ambientación, le da fuerza a lo que tratas de transmitir, pero es mucho trabajo para una persona. Y la elección del color final, ¿cómo surge? Pues la verdad es que por un lado es un color que habitualmente he estado utilizando porque para el tipo de línea que yo tengo, porque es una línea con mucha carga de negro, es una con personajes bastante expresivos, no me gusta mucho darle excesivo volumen, porque a veces me da la sensación de que genera mucho ruido en la imagen. Entonces seguí un poco la misma lógica, pero hice una pequeña variación en este, igual que digo que adapto un poco la línea del dibujo a la historia a lo que pide la historia, pues un poco hago lo mismo con el color. Esto como era una historia de la época, pues atenué un poco el color, le di, en general el TVO tiene un tono, digamos, cálido, muy general, y al final además le apliqué bastante grano porque me parecía que evocaba un poco a las publicaciones de la época también. Claro, Creo que a fotografías antiguas, digamos. exactamente. Al final acabamos al material que habíamos estado consultando, que Sí, sí, quieras que sí. no. Bueno, sí, al final es más grano con fondo sepia, digamos, y te da ese aspecto, digamos, de principios de solera, digamos, de principios del siglo XX y te ayuda a contextualizar mejor la historia, ¿no? De hecho, Em, perdona que ah, te interrumpa, Jordi, con el color tuvimos hasta un momento donde ahí la figura de Alejandro, nuestro editor, fue bastante clave de plantearnos, oye, ¿y esto en blanco y negro qué tal? claro. Porque cada vez que Pablo mandaba las páginas, los invitados de Pablo son muy chulos y como a mí me flipa el cine en blanco y negro y tal, yo tuve un momento de que me entró la tontería de, pues yo creo que esto funciona mejor en blanco y negro. Y hablando con Pablo y tal, Pablo fue más sensato que yo y dijo, bueno, hablemoslo con, con Alejandro también, con editorial y tal. Entonces, hablamos con ellos y bueno, al final fue como de, vale, evolucionémoslo, blanco y negro, quizá no, o sea, quizá restaréis expresividad, pues lo que decía Pablo, que al final el color también tenía una capa más, porque la presentación de las páginas que le habíamos hecho a editorial era en color, pero es distinto del color que quedó al final. O sea, ahí hubo una... Bueno, es así. O sea, las páginas que presentas a editorial y las páginas finales siempre cambian. Igual que cambia el texto y que cambia todo. Pero sí, sí, hubo un pequeño momento de pájara de, bueno, ya está en blanco y negro, pero al final, al Bueno, menos a mí el color que le ha dado Pablo me parece súper, súper chulo. quizás, Te lleva rápido sí, sí. Quizás algún día veamos la edición en blanco y negro. Sí, exacto. Hablando digamos, del contexto, yo creo que hay, digamos, dos grandes historias en este cómic. Una es la que no podemos hablar mucho porque es digamos, la de género negro detectivesco en la que tenemos que acompañar a la inspectora pues, en descubrir quiénes son los malos, por decirlo así, digamos, hablando planamente. Hay una historia, digamos, que es el género negro tradicional. Y luego en paralelo hay otra historia que a esa sí que podemos hablar, que es pues, el hecho de que es una pionera en un mundo de hombres y una situación personal también complicada, ¿no? Es decir, ella se hace policía con una cierta edad, se hace policía cuando ya está divorciada, con hijos y con una situación familiar complicada, ¿no? Porque en aquella época no era fácil que una mujer se divorcie
y ella decide, digamos, en un momento en que es complicado encontrar trabajo también, en aquel momento, recordamos, estamos en mitad de la Primera Guerra Mundial, ella decide, digamos, meterse en la escuela de policía y ser miembro de la primera promoción, ¿no? Esta segunda historia sí que podemos hablar más y en este sentido yo creo que hacéis un gran homenaje a las pioneras, en este caso a las pioneras de la policía, ¿no? Sí, de hecho nos interesaba mucho el personaje por varias razones. Una de ellas es por lo que comentaba antes, este tipo de personaje tipo Sherlock Holmes, que es tan inteligente y tal, mola. Escribir sobre ello y contar su historia mola, pero sobre todo el punto este de, jolín, es que fue súper relevante y estoy convencido, de hecho estamos los dos que hemos hablado varias veces, que si Alice Clement hubiese sido un hombre, habría 5 pelis, 3 series y 2 colecciones de libros. Y en cambio, tienes a Alice Clement, una mujer súper relevante en el momento, que hay columnas semanales en el periódico sobre sus casos que la seguían para... O sea, literalmente había unas páginas enteras de los casos de Alice Clement en el Chicago Tribune. Y en cambio, queda totalmente enterrada, pues, ya sabemos, patriarcados, etcétera, etcétera. Entonces, era como, nos interesaba mucho poner sobre la mesa y decir, vale, esta mujer ha hecho esto, que es increíble, es un buen referente, vamos a hablar de ella, lo que decías, ¿no? Ya que no podemos contar el caso criminal, por si alguien todavía no se ha leído el cómic, si no lo habéis hecho, hacedlo. Ya que estáis, hacedlo, que ya llevamos un ratín de conversación y seguro que ahora se está interesando. Pero al menos la parte de reflejar quién era, que existía y que tenía presencia, era como súper importante. Y de hecho, antes comentabas que al final del cómic hemos puesto un dossier en el que, pues esto, mostramos fotos de Alice Clement la Real, fotos, o sea, trocitos de artículos de periódico con sus traducciones y tal, para nosotros y para el editorial también. De hecho, esto fue una decisión clarísima desde el primer momento, porque queríamos no solo contar una historia de alguien que era interesante, sino, pues esto, aportar nuestro pequeño granito de arena a que se sepa quién era y lo que hacía, básicamente. Está claro. En el caso de Pablo, ¿hasta qué punto tuviste que trabajar ¿no? la gesticularidad digamos, de la inspectora para mostrar ese carácter, ¿no? Porque está continuamente enfrentándose a todos los hombres, especialmente a su jefe, a su comisario, ¿no? Sí, pues un poco lo que comentaba al principio. Cuando vi el material que me pasó Mark y vi qué tipo de personaje era, lo echada para adelante que era, cómo hacía frente a todo, como ha comentado. O sea, detalles como el de decir, pues no voy a llevar uniforme, voy a ir como a mí me dé la gana, que me miren. Pues claramente el estilo tenía que ser un estilo que permitiese que pudiese darle mucha gesticularidad al personaje. Hay, por ejemplo, personajes que son más, digamos, más pausados, más contenidos, excepto casos concretos que a lo mejor sí explotan un poco más. Pero en el caso de Alice, yo creo que es uno de los personajes más divertidos que he tenido de trabajar, porque es constantemente expresividad, tanto de rostro como gesticulación con las manos. Todas sus viñetas es la protagonista absoluta, porque al fin y al cabo era el mod de su vida. Ella tenía que ser un poco la protagonista, ¿no? Pues Claro. básicamente ese es el resumen de Alice en cada una de las viñetas. No hay, ella, si aparece Alice, ella es la protagonista. Entonces, todo, tanto la expresión como sobre todo el uso de las manos casi ya llegando a estilos más cartoon quizás que otros trabajos que he trabajado, pero es porque le venía muy, muy bien al personaje. Y también decides hacer una silueta de Alice para la portada, ¿no? Y dentro de esa silueta marcar la ciudad de Chicago, ¿no? En una pose, digamos, con el revólver, como si fuera
realmente, bueno, el título del cómic, ¿no? La señora de Chicago, la inspectora de Chicago, ¿no? Sí, efectivamente. Además, Alice en el cómic tiene como dos no. Siempre, bueno, es estas cosas que a lo mejor solo me doy cuenta yo, pero bueno, yo lo trabajo así, no sé si Aprovecha para explicarlo. pero es la Alice policía y luego la Alice diva. Por un lado está la Alice policía que se nota, por ejemplo, cuando está manejando el revólver, cuando a lo mejor hay una persecución o lo que sea, ella maneja el revólver de manera profesional, o sea, lo maneja de una manera. En cambio hay otras situaciones, incluida la portada, que es de pose absoluto. De hecho, en algunos puntos ni siquiera lleva el revólver en la mano que ella usa, sino que lo lleva en la otra porque le favorece más el Gesto, ¿no? perfil. Sí, sí. Entonces, sí, era un poco, por un lado, representar, al final y al cabo, las portadas, que es un compendio de lo que estás intentando vender, ¿no? Es la Alice, exactamente, la Alice, la gran inspectora de Chicago, que se va a hacer frente a los peligros y a la corrupción de la ciudad, pero a la vez la Alice diva, la Alice protagonista. Uh-huh. También, sin que expliquéis mucho, aparecen otros personajes muy conocidos de la historia y, digamos, el que más ha salido en las entrevistas que habéis hecho hasta ahora y tal es Al Capone, ¿no? Pero bueno, que hay otros personajes, bueno, de hecho que todos los, digamos, personajes principales todos son reales, ¿no? Sí, de hecho, o sea, la historia tiene como 5 personajes primero, 4 o 5. O sea, tiene a No puedes Alice. explicar mucho, ¿eh? No, no, sin mucho spoiler. No, sin spoiler, vamos. O sea, está Alice, está Al Capone, como mencionabas, está el jefe de Alice, que es el oficial, el jefe de policía Healy, que es, bueno, pues es de hecho el personaje contenido que decía Pablo, que es el ejemplo de no hay que mostrar nada, hay que ser profesional y tal. Bueno, hay otro más que es Big Jim Colosimo, que era uno de los jefes de Al Capone, y luego hay un par de personajes más que también son reales. Entonces, los principales, los que realmente llevan la historia, son todos personajes que existieron en realidad. Luego hay una serie de secundarios, está un par de un forense que se llama Skinner, otro policía un poco inepto que se llama Portler. Estos sí que son más construcción nuestra y tal. Bueno, unos adivinos y demás, que bueno, la mayoría de los que no tienen, en realidad, el resto creo que no tienen ni nombre. O sea, más allá de Skinner y Portler, el resto de personajes era como Adivino 4. Bueno, sí, lo que explicabas de que te inspirabas en noticias del momento, porque el tema este de los adivinos era algo muy típico. Exacto. Enlazando con una pregunta que te hacía hace un rato, hay el tema de que Alice fue tan popular, que acabó haciendo una película. Sí. De hecho, esto es una cosa, es una anécdota que me parece tremendamente divertida y es, imaginaos a Alice, ¿vale? Como la gran inspectora, la gran diva, con casos semanales, que de hecho quería enseñar una pequeña página. Los que no nos estáis viendo, os lo explico para que de esto, pero esto, vale, hombre, está como, vale. Si dejas quieto, se ve, sí. Ahí vale, sí. Si me quedo quieto, ¿vale? Todo esto es un solo artículo. Es una página entera de periódico y es un solo artículo de un caso de Alice Clement explicado en el periódico. Esto es de un periódico del año 19. Entonces, imaginaos esto, o sea, es esta persona que tiene artículos de periódico sobre ella y tal, que todo el mundo habla de ella, le proponen hacer una peli sobre ella, sobre uno de sus casos. Y ella lo que hace es reaccionar de 2 maneras. Lo primero, decir, mira, ¿sabes qué? Yo voy a ser la productora de esto, con lo cual, se convierte en parte de la producción de la peli, porque si algo era lista y dijo, yo de aquí voy a sacar algo de pasta. Y segunda, dice, vale, a ver, vamos a ver quién va a hacer de mí. Y dicen, bueno, ¿qué tal Mary Pickford, que es como la novia de América, la chica como más atractiva y tal? Y dice, vaya, sí, Mary Pickford es muy guapa, casi tan guapa como yo, pero no es tan lista como yo.
Le dicen, bueno, pues nada, ¿qué tal Cenabara? Que es como la otra cara, la que era como la más oscura y tal, pero era una tía muy inteligente. Ya, sí, ella es muy inteligente, pero no es tan guapa como yo. Entonces se ve que le fueron presentando todas las personas, todas las grandes actrices del momento, y Alice las iba descartando por una cosa o por la otra, y al final dijo, mira, ¿sabes qué? Hay que decir que son las actrices del cine mudo, con lo Claro, cual correcto. no teníamos que Correcto. hablar, sino que estamos hablando de la imagen que transmitía esa actriz. Efectivamente. Entonces, sí, pero ella también hablaba de este punto de la actitud de soy inteligente o soy no tal. Y al final llegó a la conclusión de que la única persona tan inteligente y tan guapa como ella era ella misma. Con lo cual, ella protagonizó su propia película, que se llama Dregs of the City, así como Los desechos de la ciudad, que es una peli que lamentablemente se ha perdido, como muchas películas de aquel momento, bueno, pues porque el filme se quemaba o se perdía o se pasaban mil cosas, de la cual hay 4 fotogramas. Yo lo estaba buscando, no sé si lo produjo también Universal. Es que no sé Sí. si se perdió con el famoso incendio de Universal, se perdió todo lo que hizo antes. Creo que sí, ahora no me acuerdo, sé que ella hizo... no me acuerdo, tengo el nombre de los productores, pero tendría que contrastarlo, ahora mismo no me acuerdo, pero sí. Creo que se perdió con el famoso incendio de los archivos de la Universal. Creo que solo queda un fotograma o una foto, digamos, de la película, ¿no? Sí, quedan 4 fotogramas que de hecho los hemos incluido en el final del cómic porque nos parece tremendamente divertido y se puede ver a la propia Alice capturando un criminal en un caso inspirado en un caso real suyo. Entonces claro, es bastante gracioso y ves la pose también de Alice, que no dista para nada de las poses que le da Pablo en el cómic. O sea, este punto de te estoy deteniendo, pero hacerme una foto que estoy guapísimo mientras te detengo. Claro. Aquí, para ir acabando la presentación, aquí teníais una decisión interesante, que es hacer un cómic digamos, de su primera etapa como inspectora o una vez ya era famosa, ¿no? Vosotros aquí habéis optado en este cómic de la señora de Chicago por esta primera etapa en que ella empieza a destacar, pero aquí tenéis una oportunidad, digamos, de un filón para poder sacar más cosas de su propia historia real, ¿no? Tanto de los casos que ha ido resolviendo. Recordamos que el cómic es de 2017, pues ella está todavía varios años trabajando como inspectora y además hay esta experiencia en el cine, ¿no? que podría motivar historias paralelas, digamos, continuaciones en el futuro de este personaje, ¿no? De hecho, el cómic lo hemos llamado La señora de Chicago, un caso de Alice Clement, no el caso de Alice Clement, a ver si cuela y nos dejan hacer otro caso de Alice Clement directamente. Y justo he visto que en redes sociales me pedían que os preguntara sobre si habría más segunda parte o tercera parte. Yo siempre digo lo mismo en todas mis presentaciones, que realmente quien decide eso no es solo la editorial, lo decide el público comprando la obra. Lo que queremos hacer, la forma de ayudar realmente a la cultura es consumiendo cultura y en este caso comprando el cómic. Si queréis o si queremos ver la segunda parte o la tercera parte, pues a ver, hay que comprar. Hay que decir que la historia es solo de este volumen, es decir, que es una historia autoconclusiva, que la gente que lo compre va a acabar la historia y va a ver este dossier al final que le sitúa, pero que deja abierta esta presentación de todos los personajes reales y bien diseñados para que en el futuro pudierais continuar otras historias en formato cómic, digamos, ¿no? Sí, tal cual eso, o sea, realmente. Perdón, dime. Digo que no sé si Pablo ha puesto cara diciendo más no, por favor. No, yo vaya encantadísimo de poder tener alguna otra oportunidad de volver al personaje, la verdad, porque lo he disfrutado muchísimo y me encantaría continuar con él en algún momento. Para que los que nos estén oyendo entiendan el esfuerzo y el trabajo, ¿me podéis indicar cuánto tiempo habéis tardado en hacer el proyecto? ¿Cuánto fue? Porque yo la percepción del tiempo la tengo... A ver, es que aparte nos ha pillado una pandemia por medio, Pablo. O sea que Sí. La cosa aquí es la documentación, o sea, el descubrir el personaje fue en verano de 2018. Todo verano 2018 fue
desarrollo, o sea, documentación, leer como todos los periódicos de 5 o 6 años o 10 de Chicago, y después cerca de un año entre decidir qué contamos de la historia y tal. Luego tenemos, o sea, nos plantamos ya, realmente con Pablo hablamos durante la pandemia, hicimos el proyecto en aquel momento, ¿no? O sea, estamos hablando de 2020 hasta ahora, ¿no? O en pandemia ya lo teníamos, sí. Sí, creo, porque además, es que además voy enlazando un proyecto con otro, porque además me parece que iniciamos justo, o incluso un momento en que se solapó al publicar yo el anterior, Sí. y justo empezamos, exactamente, sí. Vale, Pues sí, más o menos. Contad esto, año, o sea, de curro duro entre los dos a la vez, ya fue pues entre año y medio y casi 2 años. Bueno, esto es admirable realmente el esfuerzo y la dedicación, y os tengo que felicitar realmente por el resultado final, que es una lectura muy interesante y yo creo que muy bien explicada y muy bien dibujada. Yo no sé si tenéis alguna última cosa que queráis. Hemos hablado de muchas cosas. Si tenéis algún tema que no haya salido o alguna cosa que queráis comentar. Pues por mi parte, nada, simplemente darte las gracias por la presentación, daros las gracias a los que nos estáis viendo o escuchando por haber llegado hasta aquí, animaros a los que lo habéis leído a decirnos por redes, pero no en público, sino en privado, si habéis pillado al malo o a la mala o a los malos o a las malas o a quien sea, porque nos gusta saberlo también, y a los que no lo habéis leído todavía, lanzaos, descubrid a Alice, que de verdad es un personaje absolutamente fascinante. Yo por mi parte, daros las gracias por la presentación, porque la verdad es que además ayuda bastante este tipo de formato por eso. Mar vive en Barcelona, yo vivo en Málaga, la verdad es que es complicado a veces el tema de coincidir. De hecho, nos conocimos en persona hace 2 días, después de estos casi 2 años de trabajo, y que espero que la gente disfrute mucho del TVO, porque lo cierto es que le hemos puesto mucho cariño. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer realmente leeros y ahora escucharos. Habéis sido muy simpáticos y muy profesionales en todo momento. Y tengo que reconocer que nos hemos quedado con ganas de pensar que puede llegar a haber más historias de Alice Freeman. Así que nada, un placer haber estado con vosotros y espero que podamos volver a coincidir en el futuro. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima.